Están de duelo en la sucursal debido al fallecimiento de un compañero de ustedes por COVID. Sí, lamentablemente sí. El día domingo, después de habernos pasado un parte donde decía que estaba estable, al ratito nomás nos dieron la peor de las noticias, que nuestro compañero falleció. Y ayer le pedimos a la empresa un día de duelo y nos costó, pero lo logramos y el mercado no operó. Pero bueno, hoy estamos acá con esta realidad que aún no tenemos ningún tipo de garantías para seguir trabajando y las necesitamos urgente porque la vacunación aún no llega y tenemos un nivel de exposición muy alto. Él durante 14 días arrastró la enfermedad y estuvo internado. Sí, él estuvo internado. La primera semana la pasó en su casa, pero el cuadro fue empeorando hasta que empezó a tener insuficiencia respiratoria y no tenía ni siquiera la denuncia de la RT hecha. Terminó internado, 2 días con máscara de oxígeno, hasta que no hubo otra alternativa que la intubación. Y bueno, resistió su cuerpo 5 días más, la peleó un montón, pero ya tenía una neumonía avanzada, sus 2 pulmones estaban comprometidos y bueno, y terminó con el peor de los finales. Era una persona que había sido vacunada. Sí, él había estado resguardado 1 año por la licencia por riesgo todo el año pasado, principio de este año también. Sale el decreto presidencial que decía que luego de la primera dosis, pasando los 14 días, se tenían que presentar a sus puestos de trabajo. Él volvió, estuvo solamente 1 semana trabajando y en esa semana empezamos a caer todos contagiados y entre ellos él. Fueron 3 semanas consecutivas de una ola de contagios. No es que no la podíamos detener, sino que no se tomaba ninguna medida al respecto para detenerla. Hasta que recién yo me pude reincorporar, porque yo también fui una de las contagiadas, el día domingo, y empezamos a tratar de modificar algunas cosas del protocolo que no se estaban cumpliendo en ese momento. Por ejemplo. Y la entrada de la gente viene en familia, entran de a 4, de a 5 personas, vienen con niños, que se supone que si hoy los niños no están tomando clases presenciales es para resguardarlos, y sin embargo al supermercado toda la gente viene con niños, que hay muchísimos casos que los niños son asintomáticos, pero nos ponen a nosotros en una situación de mayor riesgo. Esa era una de las cosas, no se estaba desinfectando como correspondía. Nosotros tenemos una máquina donde íbamos desinfectando cada 2 horas y eso se dejó de hacer, no se cumplió más. Otra de las cosas era que se acumulaba mucha gente adentro, no se respetaba la capacidad de metros que estaba dispuesta por el municipio, que eran 30 personas solamente en el local y muchas veces había mucha más gente. Y bueno, y así como eso te puedo enumerar muchas cosas más que fueron agravantes para que la situación terminara así, perdiendo un compañero, un amigo de muchísimos años que hagamos lo que hagamos hoy, nadie nos lo devuelve. Y sobre una planta de 23 trabajadores, ¿ustedes se contagiaron 7 en total? 7 solamente del personal de acá de la empresa. Pero durante esas 3 semanas que yo te comentaba, que se siguieron contagiando gente, también hubo personal externo, como repositores externos, una persona de seguridad. No éramos solamente nosotros, éramos nosotros más el personal externo que entraba y salía. Y así todo no se detuvo. De hecho, yo me comuniqué con Recursos Humanos y todo el tiempo la contestación era: el municipio no nos pide esa medida que vos estás tomando, porque otra de las cosas que pasaba, que para ellos es menor, pero para nosotros es muy importante. Cuando se lanza la restricción del horario de 9 a 19, este local siguió operando de 8 a 20. A 1 cuadra tenemos un día por ciento, que ustedes lo pueden constatar, que está haciendo el horario de 9 a 19. Entonces, ¿qué ocasionaba eso? Que la gente, tanto más temprano como la última hora del día, se acumulara toda acá. Y en el apuro de que todos queremos hacer el cierre e irnos a nuestra casa porque tenemos la limitación del colectivo que no pasa
con la frecuencia que debería pasar, la gente entraba, pero se hacía un tumulto terrible y nuevamente se incumplía con el protocolo. Entonces a la empresa le solicitamos cerrar como correspondía a las 19 y que no se cree esta competencia desleal donde un mercado tiene cerrado una hora y nosotros teníamos cerrado a otra. La empresa nos contestó que no porque el municipio no lo pedía así. El municipio habilitaba tener cerrado hasta las 20 por ser declarados esenciales. ¿Pero esenciales para qué? Es lo que yo quiero saber. Porque para la vacuna no somos esenciales. Y de hecho mi compañero, teniendo una dosis de vacuna, claramente demostró que no fue suficiente. Que en el caso de él, para reintegrarse, debería haber tenido 2 dosis. Y que después se pudiese reintegrar a su puesto de trabajo. Ya te digo, todo lo que hagamos hoy no repara el daño que fue hecho, ni para la familia ni para nosotros. ¿Qué le están exigiendo ustedes a la empresa? Primeramente que se respete el horario, que es de 9 a 19, como todo el resto de los comercios están manejándose. Segundo, que se restrinja un poco más el protocolo, que se lo ajuste, porque lo que corresponde es, según la cantidad de metros, tantas personas, por un lado. Por el otro lado, evitar el cruce del personal, del turno tarde como del turno mañana. Yo sé que de la empresa no depende la vacunación, pero se nos debería tener también en cuenta porque seguimos desprotegidos en el día a día, es la realidad. Y en cuanto a normas de seguridad, que la empresa, por ejemplo, no nos deja poner un cartel que diga un familiar por compra. No nos deja poner un cartel. Y lamentablemente... ¿Por qué razón? Porque dice que es mala publicidad, porque no se puede hacer legalmente, porque se puede sugerir pero no obligar. Y la verdad que nosotros que venimos a trabajar todos los días, no tenemos que aguantar que la gente se enoje, nos insulte, se moleste, cuando es un claro momento donde la epidemia no deja de avanzar. Y necesitamos cuidarnos y no podemos apelar solamente a la conciencia social. Tenemos que tratar de buscar la forma de cuidarnos entre todos. No hay otra alternativa. ¿Vienen a trabajar con miedo? Sí, y muy angustiados después de lo que tuvimos que vivir, muy angustiados. La verdad que es muy difícil darle la fuerza a los chicos que necesitan cuando ni siquiera uno las tiene tampoco. Así que no sé sinceramente cómo vamos a hacer para seguir. Esperemos que el fallecimiento de nuestro compañero no quede en el olvido, que no sea parte de una estadística y nada más, que se revea este decreto presidencial que expone un montón de personas que en este momento están trabajando, son de riesgo y lamentablemente siguen expuestas con mucha más peligrosidad que el resto. Y el resto también está muy expuesto. Apelamos a la conciencia, que se den cuenta que no se trata solamente de vender, que al empleado lo tenés que cuidar también, que lo merecemos.